Abra su mente, ponga mi atención a lo que Dios quiere hablar a su corazón esta mañana. Y por supuesto ha hablado a mi vida primero, y yo sé que Dios va a hacer una obra grande y poderosa esta mañana. Dios lo anunció y Dios lo dijo. Y yo quiero compartir con ustedes los pensamientos. Hay pensamientos. Bueno, miremos esto aquí de esta manera. La mente es un campo de batalla espiritual. La mente es un campo de batalla espiritual. ¿Cómo se va a escudar y cómo se va a defender usted de los pensamientos negativos que vienen a su mente constantemente? Porque ahí van los dardos del enemigo. Es cuando usted y yo meditamos en la palabra de Dios. Por eso es importante que la iglesia, ¿dónde está la iglesia? Medite en la palabra de Dios todos los días. Lea la Biblia, lea su Biblia, medite en la palabra del Señor. Y yo estoy seguro que Dios se le va a revelar y Dios le va a hablar a usted a través de su palabra todos los días. Porque ha entrado un espíritu de pereza a que la iglesia en general no lea la Biblia. Y eso está produciendo un enfriamiento espiritual, porque la batalla viene a la mente y los pensamientos. Y vamos a ver los pensamientos negativos hasta cuánto nos pueden afectar a nosotros. Por eso dice la Biblia en Romanos 12:2, y usted conoce ese versículo, pero me lo van a poner aquí los hermanos en la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice esto: no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida a una manera nueva de ¿qué? De pensar. No se amolden, no se ajusten a lo que está, sino que dejen que Dios, ¿qué dice? Transforme su vida a una nueva manera de pensar. Cuando está hablando que Dios va a hacer una obra y que Dios va a hacer una transformación a nuestra vida, a una manera nueva de pensar, mi amado hermano, es cuando nosotros meditamos en la palabra, conocemos la palabra de Dios, porque nos vamos a aferrar a la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren aferrarse a la palabra del Señor? Agárrela, abrácela, porque ahí va a estar la transformación. Porque van a venir pensamientos negativos a su vida, pero usted luego va a ir a la palabra. Estos pensamientos no vienen de Dios. La Biblia dice esto, y yo abrazo lo que la Biblia dice para mí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces todo pensamiento se va y se disipa en el nombre de Jesús. Así podrán entender. Obvio, al conocer la palabra de Dios, uno llega a conocer a Dios y entender a Dios y aceptar lo que Dios quiere, y también lo que es bueno, perfecto y agradable, ¿verdad? Pero tiene que haber una nueva manera de ¿qué? De pensar. Los pensamientos son poderosos, hermano. Sea negativo o positivo, los pensamientos son poderosos. Y yo le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, usted ve este edificio, ¿sí o no? ¿Cuántos lo miran? Sí, no lo mire, ¿verdad? Pero detrás de esto que usted ve hubo un pensamiento. ¿Es cierto? Usted ve este comercial que está aquí, tan bonito, ya fue a tomar café. No le estoy haciendo propaganda. Yo me recuerdo que cuando pasaba ahí, solo algunas vacas se mantenían ahí y se decía no se venden. Pero detrás de ese comercial hubo un pensamiento. Todo inició por un pensamiento. Y eso lo podemos ver en la Biblia. Toda la naturaleza, los volcanes, los cielos y la tierra que usted ve, detrás de todo eso hubo un pensamiento divino. Cuando
Por ejemplo, cuando Dios hizo al hombre, Dios dijo, hagamos. Dios pensó al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero Dios pensó, hagamos. Y ahora ahí está su hombre, mire. En que sea todo calvo, pero ahí está. Pelón, feo, mal hablado, bravo. Ahí está. Pero Dios dijo y pensó, no es bueno que el hombre esté solo. Dios pensó. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Yo le voy a hacer, ¿qué dice? Ayuda idónea. Y ahora usted tiene una hermosa esposa, mírenla ahí. Trátela bien, porque Dios pensó cómo se la iba a hacer y cómo se la iba a mandar. Ahora, si tiene mal carácter es porque usted la ha enojado mucho. El responsable es usted, pero Dios no la hizo así, ¿verdad? Entonces, detrás de cada cosa, mira, hermano, el pensamiento, por eso le digo, es poderoso. Yo le estoy dando ejemplos tan poderosos, tan impactante que puede ser un pensamiento. Porque hay mucha gente que se ha dejado llevar por pensamientos negativos toda una su vida, y toda una vida han vivido en un fracaso. Toda empresa, todo negocio, grandes monstruos que usted ve hoy, inició por un pensamiento. Todo inicia por un pensamiento. Entonces, no me van a quitar eso todavía. Entonces, el enemigo es experto, hermano, porque él vino para matar, robar y destruir. Y el trabajo de él de afectar, de mantener en pobreza a la gente, de tener enferma a la gente, porque a veces mucha gente está enferma por una mentira del diablo. Yo platicaba con un pastor estos días y estaba orando por él, y nos sentamos ahí y me dijo, fíjate que en el IX me dijeron que padecía un dolor de estómago. Me dijeron que si yo me daban ganas de vomitar o me daba este síntoma o es porque me tenía que ir de emergencia. Pero otro doctor me dijo que no tenía nada, pero si acaso. Entonces en él entró en una aflicción y empezaron los dardos. Y él me dijo, es tremenda la mente, que por rato siento náusea y por rato siento esto y por rato siento eso, de lo que los doctores dijeron. Pensamientos que vienen a la mente, que los hijos de Dios, por supuesto, tienen la capacidad de poderlos rechazar en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y cuando nosotros caemos en esos pensamientos negativos, los resultados siempre va a ser fracaso. Va a ser fracaso. Porque Proverbios, yo voy a ir avanzando y no me quiero alargar tanto. Porque Proverbios 2, 23, 7. Mire lo que dice. Porque ¿cuál es su pensamiento? En su corazón, tal es él. ¿Alguien está aquí? Ay, el diablo, hermano, ahí está tirando los pensamientos. Ahí estás enfermo, te vas a morir, estás fracasado, y así está. Y llega un momento que nosotros lo creemos. Lo creemos. Usted no tiene que creer a sus pensamientos, y no tiene que actuar conforme a esos pensamientos negativos, sino que le voy a repetir 1000 veces esta mañana que usted tiene que actuar conforme a la fe y a las promesas de Dios, y no a un pensamiento negativo que pueda venir a su mente, porque usted llegará donde Dios dice que tiene que llegar. Usted tiene lo que tiene que tener, lo que Dios dice, lo que dice las promesas de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Lo cree o no lo cree?
Entonces los pensamientos negativos, si nos distraemos nosotros, si no nos aferramos a las promesas de Dios, entonces número uno es que si logramos creer esa mentira, esos pensamientos que vienen a nuestra vida, que estamos siendo bombardeados todos los días. Y usted sabe que eso hicieron, el diablo usó la pandemia para afligir a mucha gente, tener atormentada a mucha gente por tanta noticia de mentira que venía y que iba a ser un desastre y que todos nos íbamos a morir, y mucha gente lo creyó y se murió. Es que los pensamientos, hermano, y afectó a mucho hijo de Dios, hermano. Y no estoy diciendo que no fue una verdad ese virus, sí, pero los pensamientos negativos afectan, bajan las defensas, te ponen estresado, porque el diablo dice: mira, no vas a poder, no vas a levantar, y los pensamientos empiezan ahí. Seguro que vas a fracasar. Mira, no estás haciendo nada. Mira, estás haciendo mucho. De todos modos lo quiere afectar. Lo quiere afectar con los pensamientos para que usted y yo estemos enfermos, pero Dios a usted lo quiere sano. Entonces, cuando nosotros creemos a esos pensamientos lo creemos, y si lo creemos, actuamos conforme a esos pensamientos negativos. Actuamos. Hay gente que actúa. Me dijo un muchacho una vez que Dios lo libró de la muerte, y por supuesto el diablo le dijo 1000 veces en un pensamiento: mira, es que no vale, la vida no vale, no tenés para qué vivir, para qué esto, mira, tanto sufrir, no te quieren, ya me imagino, sos feo, mira. Y todo lo que le dijo el diablo lo bombardeó en su mente, de tal manera que él agarró un lazo, lo colgó y se estaba ahorcando, y el lazo se rompió, para la dicha de él. Y así empieza la gente que se quita la vida. Todo viene por pensamientos, y empieza pensamientos y pensamientos y pensamientos y pensamientos. Un pensamiento negativo, si lo dejas minar en tu corazón, te van a quitar la paz. Todo pensamiento que viene a tu mente y te quita la paz, eso no viene de Dios, porque Dios es paz, porque Dios es gozo, porque Dios es felicidad, porque Dios es bendición. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Pero levante su mano derecha conmigo y diga: en el nombre de Jesús, esta mañana subiré a la montaña y voy a derribar esos gigantes que son esos pensamientos negativos, porque yo soy un hijo de Dios. Dígalo: yo soy un hijo de Dios. Yo tengo espada, yo tengo poder. Dios está conmigo, y yo creo a las promesas del Dios vivo, del Dios grande. Dele palmas a ese Dios grande y poderoso. Todo pensamiento de fracaso cae en el nombre de Jesús. Cae en el nombre de Jesús. Diga conmigo: cae en el nombre de Jesús. Y hay gente que cree, el diablo le ha hecho creer que pobre nació y pobre se va a morir. Y están en la iglesia y siguen creyendo eso. Pero yo traigo un mensaje de Dios, traigo buenas nuevas, que Dios quiere renovar tu manera de pensar. Dios quiere cambiar tu manera de pensar. Si aquel tuvo oportunidades porque le creyó a Dios, pero hay una gran oportunidad de Dios para ti también, porque tú eres su hijo, tú eres su hija, tú eres su hijo, tú eres su hija. Alguien lo debe de creer, alguien debe decir gloria a Dios. Entonces te voy a dar un consejo hoy.
lo que te dije al principio, medita en la palabra, medita porque vas a conocer las promesas de Dios para tu vida. Medita en la palabra, porque vas a conocer las promesas de Dios para tu vida, y eso será un escudo en contra de todo pensamiento negativo. En el nombre de Jesús, que es la palabra de Dios, será un escudo a todo pensamiento negativo. ¿Lo crees o no lo crees? Dígale al hermano que está a la par, créelo. Porque vas a meditar en la palabra, vas a meditar en la palabra de Dios. Vas a conocer la palabra de Dios, entenderás las promesas de Dios, y eso ampliará tu visión y recuperarás tu propósito por lo cual hoy estás vivo aquí en la tierra. Porque el diablo mandó muchos fracasos, pero yo te digo algo: si estás con vida y estás hoy aquí, medita en la palabra. Eso será un escudo a todo pensamiento negativo, y se va a ampliar tu visión, y vas a recuperar tu propósito en la vida. En el nombre poderoso de Jesús. Alguien dice amén, alguien dice amén, alguien dice amén. Porque entonces aprenderás, iglesia, entonces aprenderemos a no movernos por los pensamientos, los dardos del enemigo, sino que aprenderemos a movernos por fe. Aprenderemos a caminar por fe y no por los pensamientos negativos. Diga conmigo: por fe caminaré, por fe caminaré. Y te voy a decir algo: cuando tú y yo empezamos a caminar por fe, mi amado hermano, eres capaz de mover montañas. Eres capaz de mover situaciones. Eres capaz de mover circunstancias que te han detenido en la vida. Por fe, por las promesas de Dios. Amén. Mire, para que usted me eche la mano, hay veces que hay gente que ha resultado en su casa enojado y no sabe ni por qué. ¿Le ha pasado a usted? Ayúdeme, a alguno por favor. Hay 2, 3, 4, 5. Porque le lanzaron un pensamiento, y ese pensamiento llegó a su mente, y usted actuó, usted reaccionó a ese pensamiento. Usted rechaza esos pensamientos, porque todo pensamiento que lo va a empurrar. Empurrar es como enojar. Te va a empurrar como. Eso no viene de Dios. Rechácelo de su vida, porque eso no viene de Dios. Cuando usted sienta algo lindo, algo fresco, que le causa gozo, que le causa alegría, y le dan ganas de adorar, y dice: yo quiero mi Biblia, ese pensamiento bendito viene de Dios. Le viene a producir vida. Dios lo está visitando a usted. Alguien debe de glorificar el nombre de Dios. Amén. Ahora levante su mano derecha. Levante su mano derecha conmigo. Yo me moveré por las promesas de Dios. Yo me moveré por lo que la Biblia dice. Yo no me moveré. No voy a actuar por ningún pensamiento negativo que pueda venir a mi vida, porque las promesas de Dios son mías. Sí. Las promesas de Dios son mías. Las promesas de Dios son mías. Las promesas de Dios son mías. ¿Cuántos tienen promesas de Dios? Dios hoy va a romper ligaduras y ataduras en la mente de mucha gente, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir en el nombre de Jesús. ¿Lo cree? Yo lo creo, yo lo abrazo. Le voy a dar un consejo, un paréntesis, o tal vez de repente va con lo que voy a decir. Y eso he aprendido yo, y eso es lo que Dios me ha hablado. No te rodees de gente negativa. Esa gente negativa ha sido bombardeada y te va a influenciar. Rodéate de gente positiva que tenga el Espíritu de Dios.
ellos te van a levantar y te van a ayudar y te van a motivar. ¿Alguien lo cree aquí? Bueno, pues, mira, hermano, primer libro de Samuel, capítulo 13. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Le dije al hermano que me la pusiera la Biblia Dios habla hoy 2002, para darle contexto para los que no leen la Biblia, porque sí, de verdad todos deberían de leer los libros de Samuel, los reyes, y leer la Biblia. El pueblo de Israel, comandado por el rey Saúl, iban a una batalla. Pero Dios, a través del profeta Samuel, le dio una instrucción a Saúl y le prometió que Dios le iba a dar la victoria, y no importando el nivel de enemigos que estaban contra él, porque si eran unos enemigos muy fuertes. Ojo con esto. Dios le iba a dar la victoria, Dios lo prometió, y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Pero sabe, hermano, que Saúl empezó a ser presionado. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando somos presionados, nos olvidamos de las promesas de Dios, de lo que Dios ha dicho de nosotros, cuando nosotros somos presionados. Por eso es importante que cuando venga la presión a tu vida, tú aprendas a descansar en Cristo y a confiar en las promesas de Dios, y no por la presión que tengas tú des pasos y empieces a caminar, porque vas a fracasar. ¿Está aquí? No, es que a mí me obligaron, mírate, me obligaron que yo me casara, y me dijeron, casate porque te casaste, ¿Y ahora cómo está? Es que a mí me presionaron, los amigos me presionaron. Y hay presión, este mundo ejerce presión en contra de la iglesia, en contra de nosotros. Ejerce presión. Entonces Saúl lo único que tenía que hacer, no importando la presión que tenía, porque dice la Biblia que sus soldados estaban escapando porque tenían miedo, porque el enemigo ya venía. Pero Dios había dicho: espera 7 días, yo te voy a dar la victoria. Samuel va a venir y va a hacer el sacrificio. No, aquel no aguantó. Y mire lo primero que dice cuando llega Samuel: ¿qué has hecho? Has actuado locamente. Entonces él viene y dice esto: pensé. ¿Qué pensamiento negativo? Pensé que ellos bajarían a atacarme. Pero si Dios había dicho que no, que el profeta tenía que llegar a hacer el sacrificio y que Dios le iba a dar la victoria. No importa que aunque hoy tú te sientas presionado, tú no te tenés que llevar por esa presión. Recuerda que tú tienes palabra y promesa de Dios. Y aunque tarde llegará, aunque tarde llegará, aunque tarde llegará, porque Dios es fiel a su palabra. ¿Alguien cree que Dios es fiel a su palabra? ¿Alguien cree que Dios es fiel a su palabra? Yo lo creo que Dios es fiel a su palabra. Sí. Entonces pensé que ellos. ¿Qué pensaste, Saúl? Es que no se trataba de pensar, se trataba de obedecer, de creer a lo que Dios había dicho. No, es que yo pensé, y por eso lo hice. A veces, ¿cuántas veces voy a usar esta frase? Aunque tal de repente se oye muy fuerte, pero como somos chapines, ¿va, hermano? ¿Cuántas veces es que yo pensé y por eso metí las patas? Es que yo pensé que así era. No, pero en este caso Saúl tenía una promesa de Dios, hermano. Ellos no van a poder contra ti, yo te voy a dar la victoria. Espera 7 días, yo vengo y hacemos el holocausto. Pero él se empezó a sentir presionado y le vino un pensamiento que lo llevó a un fracaso total. Pensé que ellos bajarían a atacarme en Gilgal sin que yo me hubiera encomendado al Señor. Por eso vi
Por eso me vi en la necesidad de ofrecer yo mismo el holocausto. Pero ¿quién tenía que hacer el holocausto, hermano? El profeta Samuel. Él tenía que esperar. Aunque llegaran los enemigos ahí y le hicieran la espada así en la cara, no lo iban a tocar. No lo iban a tocar. Porque Dios dijo que no. Dios le iba a la victoria. Pero él, don Saúl, se pensó. Y por haber pensado, siguiente versículo, Samuel le contestó: lo que has hecho es una locura. Ahora, paremos en esto. Saúl dijo: yo pensé, por la presión que tenía, y actuó conforme a su pensamiento. Y el profeta Samuel le llama a ese pensamiento: hiciste una locura. ¿Cuántas veces no actuamos alocadamente nosotros? Por los pensamientos que nos presionan. Nos presionan. Y así es la vida, mi amado hermano. Así es el caminar en este mundo. Siempre van a venir pensamientos que nos van a empujar y nos van a empujar, y que van a querer ejercer presión sobre nosotros. Pero he ahí, yo me aferro a las promesas de Dios, a lo que Dios ha dicho. Yo creo que Dios es fiel a su palabra. Diga conmigo: mi Padre es fiel a su palabra. Yo lo creo. ¿Alguien lo cree aquí? Yo lo creo, que Dios es fiel a su palabra. Y le dijo: lo que has hecho es una locura. Pero es que yo pensé, pues, loco. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice el profeta? Lo que hiciste es una locura, sos un loco. Es que yo pensé, hombre. No, hombre, no es que pensé. Es que tenías que aferrarte a la promesa que Dios te hizo, que Él te iba a dar la victoria. Es que yo pensé. Y a veces nosotros perdemos tantas cosas en la vida cuando ejercemos presión por los pensamientos. Y hermano, hay hermano que tiene por ejemplo, tiene la plata para comprar un vehículo. Y está desesperado porque quiere su carro, lo necesita. Y vienen pensamientos ahí: comprarlo ya, comprarlo ya, comprarlo ya. Y el que se le atraviesa ahí, ese es, dice: ya lo quiero. ¿Cuánto? 42 le doy. O sea, está siendo presionado. O sea, usted no se tiene que dejar de dirigir por ninguna presión que está ejerciendo el enemigo sobre su vida, sino aclare su entendimiento y déjese dirigir por Dios, y las cosas cambiarán. Déjese dirigir por Dios. ¿Cuántas veces no hemos actuado nosotros como Saúl, locamente, y hemos perdido por no conocer la voluntad de Dios? Por eso dice: renueven su pensamiento y conocerán cuál es la voluntad de Dios. Por eso es que la iglesia de hoy, nosotros nos tenemos que alinear a los pensamientos de Dios, a la mente de Cristo. Nosotros, ¿cuántos quieren ver victoria? Y entonces dice Samuel, le dice, para que usted vea: has hecho una locura. Si hubieras obedecido la orden del Señor, si hubieras obedecido la orden que el Señor te dio, Él habría confirmado para siempre tu reinado en Israel. Una locura afectó a su generación. Que por eso le digo, los pensamientos son bien poderosos para destrucción o para levantarlo a usted en victoria. Depende. Si viene un pensamiento de Dios que va a infundir la paz, pero usted conoce la palabra, está alineado a la palabra y actúa en fe, Dios le va a dar la victoria a usted. ¿Cuántos quieren victoria de Dios?
Si hubieras obedecido la orden que el Señor te dio, Él habría confirmado para siempre tu reinado en Israel. Pero ahora tu reinado no permanecerá. El Señor buscará un hombre de su agrado y nombrará jefe de, ¿qué dice? De su pueblo, porque tú has desobedecido la orden de Dios. Todo por un pensamiento. Pero ¿qué lo hizo y pensar a él? La presión del que ejerce la vida, la presión que ejerce las obras del diablo. Recuerde que la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, con obras del diablo. Usted sabe todo, pero sí hay presión. No, pero no nos vamos a dejar llevar por eso. Yo me aferro a la palabra de Dios. Diga conmigo, yo abrazo la promesa de Dios. ¿Cuántos abrazan la promesa de Dios? Dígale al hermano que está a la par, abraza la promesa de Dios. Yo abrazo la promesa de Dios. Dígaselo otra vez, pero tú también tenés que abrazar la palabra de Dios. Entonces, por muy difícil que sea la presión y vengan pensamientos negativos a tu vida, no actúes de esa manera. Actúa, ok, mi amado hermano, aferrándote a las promesas de Dios. Aferrándome. Sí, es que fíjese, hermano, que yo hay gente, porque hay gente que está enferma por pensamientos negativos. Entraron y ellos mismos lo confesaron. Ay, es un pensamiento, se deprimió, estoy enfermo, ya me voy a morir. Pero esta mañana Dios quiere liberarte. Dios quiere liberar a muchos. Dios quiere liberarte. Estoy enfermo, sí, no. Pero la Biblia dice, ¿cuál es la promesa de Dios? Que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. ¿Cuál es la promesa de Dios? Dígame una promesa de Dios de sanidad. Yo soy el que sano todas tus dolencias y te rejuvenezco. Esa es promesa de Dios. Di la palabra y di la palabra. Cuentan un testimonio de una hermana que escribió un libro que los doctores la desahuciaron del cáncer. Totalmente la desahuciaron. Te vas a morir, ya no. Van a disfrutar los últimos días de tu vida. Pero ella nunca le hizo caso a esos pensamientos. Ella testifica ahí. Ella, aunque sea arrastrándose, salía, le hablaba a la gente de Dios y se aferró a una palabra que dice: no moriré, sino que viviré para contar las maravillas de Dios. Todos los días, no moriré, no moriré, sino que viviré. No moriré, no moriré, no moriré, no moriré, y no moriré, y no moriré, y no moriré. Y vienen los pensamientos, y usted lo tiene que declarar día y noche: no moriré, sino que viviré para contar las maravillas de Dios. Sí, esa es una promesa de Dios. No aferrarse a un pensamiento negativo. Te vas a morir. Ay, Dios mío, me voy a morir, hermano. Y mira, estás malo. Ay, sí es cierto. Ya le empieza a doler. Y también te duele aquí. Ay, hermano. Pensamientos negativos que tenemos que rechazar de nuestra vida, hermano. Amén. Lo que tenemos que hacer es creer con firmeza. Hermano, tienes que creer con firmeza que eres capaz de lograr tus objetivos y de alcanzar las benditas promesas de Dios para tu vida. ¿Alguien dice amén? Cuando vengan los pensamientos negativos, solo tienes que recordar una cosa: que eres hijo de Dios. Yo no sé, hermano, porque como que fuera poca cosa para ustedes. Cuando vengan esos pensamientos negativos, recuerda que eres hijo
de Dios. Eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, yo te voy a decir algo. Levanta tus manos. Tienes derecho a soñar en grande. Sueña en grande. Sueña tu liberación, sueña tu sanidad, porque Dios hará una obra grande hoy, porque este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Alguien tiene que glorificar a Dios. Aleluya. Alguien tiene que glorificar a Dios. Somos hijos de Dios. Pero te voy a decir algo. Tú eres responsable de vivir una vida exitosa o una vida derrotada. No culpes a Dios. Dios no tiene que ver nada en esto. No culpes a Dios, porque Dios lo dio todo. Ahí están todas sus promesas. Dios te dio fe. Dios te dio su Santo Espíritu. Dios derramó su sangre en la cruz del Calvario para redimirte del pecado, de la muerte, para liberarte, para sanarte, para libertarte, para darte vida y para darte vida en abundancia. Ahí están las promesas de Dios. Entonces tú decides hoy si seguir creyendo a esos pensamientos negativos que vienen o dejas esos pensamientos negativos y le crees a las promesas de Dios y empiezas a caminar en fe. 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 Dile, hermano que está a la par, camina en fe. Cree a las promesas. 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 Y camina rápido en fe. Camina en fe. Camina en fe. Porque eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Oh, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Cree entonces. Cree. Créelo. 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 Por eso dice Isaías 55:8. Estoy terminando. ¿Por qué no se pone de pie, por favor? El Señor dice: mis pensamientos no son como los de ustedes. Pero si nos alineamos a los pensamientos de Dios, entenderemos cuáles son los pensamientos de Dios para nosotros. Nos tenemos que alinear. Ni tampoco mi manera de obrar. Cuando dice mis pensamientos no son como sus pensamientos, como lo de usted. Entonces Dios está diciendo ahí, parafraseando: yo tengo un pensamiento y tengo una forma de obrar. Si ustedes tienen otro pensamiento, ustedes tienen otra forma de obrar. Entonces por eso la Biblia dice: renueven su entendimiento, renueven su mente, y se van a alinear a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para todos los que estamos aquí. Alguien debe de glorificar el nombre de Dios. Porque así como el cielo está tan arriba de la tierra, de igual manera mi manera de obrar es diferente a la de ustedes. Mis pensamientos son más altos que los suyos, pero mi manera de obrar, tú no entiendes, no entendemos, pero tenemos que entender. Si conocemos, meditamos en la palabra, si nos alineamos a los pensamientos de Dios, si renovamos nuestra mente, vamos a conocer la voluntad de Dios, y entonces vamos a entender que para Dios no hay nada imposible. No importa la circunstancia que tú estés pasando, dice el Espíritu de Dios: yo tengo poder para romper yugos, yo tengo poder para romper cadenas. Oh, yo siento una unción de Dios aquí, pero fuerte, que Dios quiere romper cadenas, Dios quiere romper ataduras. Gente que no se ha podido levantar, dice el Señor: yo la levanto hoy. Alguien tiene que correr aquí y decirle: Señor, yo quiero recibir de lo que está pasando ahora. Oh, aleluya. Alguien que necesita tener pensamientos